Bienvenidos a Muy Curiosos, yo soy Amu, Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología, botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Bueno, muy curiosos, pues hoy vamos a empezar a hablar sobre el sistema digestivo. El sistema digestivo se compone de 2 partes. Por un lado está formado por la cavidad bucal, en la que se encuentran los dientes, la lengua, las glándulas salivales y evidentemente, cuando hablamos de glándulas salivales también estoy hablando un poco de la saliva, y el tubo digestivo, que es la segunda parte, entre comillas, al que pertenecen el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el conducto anal. También, aunque no estarían dentro de esta definición del sistema digestivo, hay que hablar de que hay órganos muy asociados con el sistema digestivo, que también los vamos a mencionar en este medio apartado del sistema digestivo, que son el caso del hígado y el páncreas, que como ya hemos ido comentando en bioquímica molecular, en metabólica y en demás, vemos que tienen mucha importancia a nivel de la digestión y de la asimilación de nutrientes y de otros compuestos. Comenzamos hablando de la cavidad bucal para ir en orden desde la parte, digamos, de más arriba hasta más abajo, y la mucosa de la cavidad bucal posee un epitelio plano estratificado no queratinizado, o lo que es lo mismo, que es un epitelio. Como ya hablamos en el tema de los epitelios y os remito a esos vídeos previos, el epitelio plano estratificado significa que son capas muy finitas, muy planas, que además no están queratinizadas, es decir, que no tienen la queratina, no las hacen duras, como es el caso de las uñas o la piel, aunque en algunos sitios sí que poseen cierto grado de queratinización variable hasta cierto punto. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en esos casos de un poquito de queratinización, estamos hablando de epitelios paraqueratinizados, como por ejemplo puede ser el paladar o, por ejemplo, la zona de las encías, evidentemente, que son un poco duras, y aunque también es verdad que luego está en la parte del cráneo, que también la sustenta, son unas células un poco más especiales, que además también presentan otro tipo de células más superficiales que no han perdido el núcleo. En cuanto a la lámina propia, está compuesta en este tipo de tejidos por un tejido conjuntivo en realidad, que contiene vasos sanguíneos, nervios y glándulas seromucosas para, evidentemente, mantener todo lo que tenemos. La lengua, por su parte, dentro de la cavidad bucal es súper importante. Sí, ese músculo que todo el mundo trabaja sin
César, incluso yo ahora mismo lo estoy utilizando, aunque digamos que esto no es hacer deporte, bueno, pues es uno de los músculos que más se mueve. A fin de cuentas, la lengua es un órgano, como digo, muscular, situado en el piso de la cavidad bucal. Está compuesta sobre todo de músculo estriado cuyas fibras se disponen en 3 planos, más o menos perpendiculares por ciento entre sí, que serían longitudinal, transversal y vertical, lo que le permite una gran flexibilidad, como todos ya sabéis, y una precisión en los movimientos también bastante buena. Está recubierta por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, como el que acabamos de mencionar previamente, pero que además se continúa con el de la cavidad bucal, como también os podríais haber imaginado porque es lo mismo. Las amígdalas linguales, por su parte, son acumulaciones de tejido linfático que vamos a encontrar en la lengua, denominadas también como MALT, que están situadas en la lámina propia de la raíz o la base de la lengua, para entendernos. Y la mucosa de la superficie dorsal de la lengua, es decir, la que todo el mundo nos ve cuando sacamos la lengua, se repliega formando numerosas irregularidades denominadas las papilas linguales, que es lo siguiente que vamos a ver ahora. Las papilas linguales, para que lo sepáis, se conocen hasta 4 tipos de papilas linguales, entre ellas están descritas como filiformes, fungiformes, foliadas y caliciformes, cada una de las cuales presentan una distribución característica dentro de la lengua. Las papilas filiformes son las más pequeñas y abundantes. Están distribuidas por toda la superficie dorsal anterior, es decir, en toda la lengua prácticamente, todo lo que nosotros vemos cuando sacamos la lengua, todo eso tiene papilas filiformes. Y son proyecciones cónicas alargadas de tejido conjuntivo cuyos extremos apuntan hacia atrás. Es decir, que están tapizadas por un epitelio estratificado plano queratinizado que no contiene corpúsculos gustativos. Este tipo de papilas realmente la función que tienen es mecánica y proporcionan por tanto una superficie muy rugosa que facilita así la manipulación del alimento cuando nos lo introducimos en la boca para comer y poseen receptores sensoriales, táctiles y de temperatura. Por eso siempre yo he dicho que te quemas con la punta de la lengua, porque suele ser con lo que además instintivamente y sin que nos digan nada solemos como sacar la puntilla de la lengua para probarlo. Las papilas fungiformes, sin embargo, son proyecciones en forma de hongo distribuidas por toda la lengua entre las papilas filiformes. Y si bien es verdad que, aunque son más abundantes cerca de la punta de la lengua, también están, como digo, en el resto de la superficie dorsal. El tejido conjuntivo de las papilas está muy vascularizado y se observa además a simple vista como pequeños puntos rojos, si os fijáis incluso en vuestra propia lengua lo podréis ver, y están revestidas también por un epitelio estratificado plano que contiene numerosos corpúsculos gustativos, de los cuales hablaremos ahora después. Las papilas foliadas son proyecciones bajas separadas por profundos surcos de las mucosas, que además son paralelos entre sí. Son rudimentarias y menos abundantes en el hombre, pero están localizadas en los bordes laterales de la lengua, por lo que poseen corpúsculos gustativos también. Las papilas caliciformes o circunvaladas, también llamadas así, son las papilas más grandes y menos abundantes, ya que ocupan unas 8 a 12 papilas, se estima que hay en la lengua, localizadas en la parte más posterior de la misma, justo con una parte por delante que sería el surco terminal, que es la depresión en forma de V que tiene la propia lengua, y tienen además una forma de cúpula, ya que están rodeadas por un surco profundo donde vacían su contenido, que son los conductos excretores de las glándulas salivares linguales de secreción serosa, es decir, las glándulas de von Hebner, y que están tapizadas por un epitelio estratificado plano que contiene gran cantidad de corpúsculos gustativos. ¿Y qué son los corpúsculos gustativos que yo he dicho que tienen todas las papilas excepto las filiformes? Bueno, pues los corpúsculos gustativos son pequeñas estructuras ovoides cuyos extremos apicales convergen en una depresión de la superficie que recibe el nombre de poro gustativo. Dicho de otra forma, son estructuras ovoides, es decir, un poco redondeadas, y sus extremos superiores o apicales convergen en esa depresión de la superficie que acabo de comentar y que reciben el nombre del poro gustativo. Esto hace que están formados también a su vez por 3 tipos celulares, que serían células sensoriales, células de sostén y células basales, que son las células madre de hecho de los otros 2 tipos celulares.
En el caso de las células sensoriales, son las más numerosas. Su región, normalmente apical o superior delgada, posee microvellosidades largas que sobresalen hacia el poro gustativo, lo que hace que la membrana de las microvellosidades, que contiene además estructuras moleculares como canales iónicos o proteínas receptoras, sean las que transmitan la sensibilidad gustativa hacia el cerebro, estableciendo sinapsis con prolongaciones neuronales, afectando al nervio facial, al nervio glosofaringeo y al nervio vago, del cual, si no recuerdo mal, ya os había hablado un poquito de los nervios en el tema del tejido nervioso, así que os recomiendo que vayáis para allá. Y si no os hablé de ellos, no os preocupéis porque luego lo veremos muy bien cuando hablemos del sistema nervioso en profundidad, mucho más adelante en el tema de fisiología. En cualquier caso, deciros eso, que afecta tanto al nervio facial, glosofaringeo y vago para que os quedéis un poco con la idea. Las células de sostén son menos abundantes que las células sensoriales, pero poseen también microvellosidades que se proyectan hasta el poro gustativo y numerosos gránulos de secreción que contienen mucinas. También están los corpúsculos gustativos, que además de en las papilas linguales, excepto en las papilas filiformes, como ya hemos comentado, se localizan en el paladar blando, en la superficie dorsal de la epiglotis y en la pared posterior de la faringe. Al contrario de lo que se había creído durante mucho tiempo, la capacidad para percibir los sabores no está regionalizada en la lengua, sino que cualquier sabor se puede percibir en cualquier región, aunque algunas regiones son responsables de tener una mayor sensibilidad que otras. Eso sí es cierto, pero en realidad toda la lengua percibe todos los tipos de sabores y evidentemente eso también se proyecta más adelante. En cuanto a los dientes, también una parte muy importante de la cavidad bucal sin lugar a dudas, por ejemplo en el caso de los humanos aproximadamente hay 6 meses desde el nacimiento hasta que aparecen los primeros dientes. Seguramente os sonará la expresión dentición decidua, que es la de los 20 dientes deciduos o primarios o de leche, que se reemplaza por una dentición permanente y a partir de los 6 años empezamos a tener una dentición ya más permanente, que será la de los 32 dientes permanentes o secundarios, también llamados así, y que son lo que comportan todo el sistema dentario o de dientes que hay en nuestra boca. Están incluidos o fijados en los procesos alveolares de los maxilares superiores e inferiores que se encuentran dentro de la mandíbula, que pertenece al cráneo y por tanto a la estructura ósea. Poseen una parte no visible que se inserta en los alvéolos de los huesos, que es la denominada raíz, y una parte visible que recibe el nombre de corona. La zona de unión entre esa corona y esa raíz se denomina cuello y los dientes, por tanto, están compuestos por todas esas partes, pero también por varias capas de tejidos especializados, entre ellos el esmalte, el cemento, la dentina y la pulpa dental. Los vamos a ir viendo cada uno. El esmalte es el tejido mineralizado celular que recubre la corona del diente y es la estructura más dura del organismo con un 96 a un 98% de hidroxiapatita cálcica. No se forma a partir del tejido conjuntivo, sino que deriva de un propio epitelio y está producido por los ameloblastos y una vez formado no se puede reemplazar. El cemento, por su parte, es la siguiente capa y es una capa delgada de material similar al hueso que cubre la raíz del diente y está producida por los cementoblastos, células que son muy parecidas a los osteocitos y, a diferencia del hueso, carecen de vasos sanguíneos, por lo que lo hacen un tejido avascular. La dentina, por su parte, es un material calcificado que forma la mayor parte del interior del diente y se localiza bajo el esmalte y el cemento, de manera que contiene menos cristales de hidroxiapatita, entre un 70 y un 80% que el esmalte, por ejemplo, que ocupaba, como os decía, 96-98%, pero más que el cemento o el hueso, como hemos visto. En el caso del cemento y en el caso del hueso, pues ya comentamos también que era una proporción un poco menor. Está producida por los odontoblastos en cualquier caso y de esa forma está producida por los odontoblastos que a su vez forman una sola capa de células cilíndricas altas dispuestas en el límite entre la dentina y la pulpa, de manera que se retrocede esa capa a medida que se forma la dentina y deja en ella las prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos, formando las fibrillas de Thomes, escrito o Toms, dentro de los conductos estrechos llamados túbulos dentinales. La pulpa dental
En última instancia, dentro de estas capas, sería la dentina que deja un espacio dentro del diente denominado cavidad pulpar, que está ocupado por la pulpa dental en tejido conjuntivo, que es un tejido conjuntivo laxo, muy vascularizado e inervado por numerosos nervios, y es un tejido además similar al mesénquima embrionario. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.